a 4 de marzo de 2022. Diputada Mónica Angélica Álvarez Nemer, presidenta de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México, presente. En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 51, fracción primera, 77, fracción quinta y 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y con fundamento en los artículos 65 y 66 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, someto a la consideración de esta honorable legislatura por su digno conducto la presente iniciativa de decreto por el que se propone terna de ciudadanos para que esa honorable soberanía designe al Fiscal General de Justicia del Estado de México, que tiene sustento en lo siguiente. Es por ello que, con fundamento en lo previsto por el artículo 66 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y por tratarse un asunto necesario para consolidar la correcta impartición de justicia en el Estado de México, se remite terna de candidatos en los siguientes términos: ciudadano José Luis Cervantes Martínez, ciudadano Rodrigo Archundia Barrientos, ciudadano Edmundo Porfirio Garrido Osorio. Cabe destacar que los perfiles propuestos para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de México han sido presentados en virtud y cumplimiento de la lista remitida por la 61 Legislatura del Estado de México, esperando su resolución en aras de garantizar la máxima diligencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable soberanía popular la presente iniciativa de decreto para que, de estimar lo pertinente, se apruebe en sus términos. Decreto número de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de México, decreta: artículo único. Se designa al ciudadano como Fiscal General de Justicia del Estado de México por un periodo de 9 años. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Reitero a usted la seguridad de mi atenta y distinguida consideración, dado en la ciudad de Toluca de Lerdo, Estado de México, a los 4 días del mes de marzo del año 2022. El gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza. Honorable Asamblea, la 61ª Legislatura recibió, por conducto de la Junta de Coordinación Política, iniciativa de decreto por el que se propone terna de ciudadanos para que la soberanía popular designe al Fiscal General de Justicia del Estado de México, enviada por el Ejecutivo Estatal. En acatamiento del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el Fiscal General de Justicia del Estado de México, y con fundamento en lo establecido en los artículos 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México
65, 66, 67, 68 y demás relativos y aplicables de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y 41, fracción tercera, y 62, fracción 19ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, quienes integramos la Junta de Coordinación Política, nos permitimos someter a la legislatura en pleno el siguiente dictamen. Antecedentes. El 16 de febrero del 2022 se dio la ausencia definitiva del fiscal general de justicia, por lo que, en observancia de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la 61 legislatura debe designar a la o el fiscal general de Justicia del Estado de México, siguiendo el proceso establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Segundo, en este marco de referencia, el artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México dispone que la o el fiscal general durará en su cargo 9 años y será designado y removido conforme al siguiente procedimiento. A partir de la ausencia definitiva de la o del fiscal general, la legislatura contará con un plazo improrrogable de 20 días naturales para integrar y enviar al Ejecutivo una lista de hasta 10 candidatas y candidatos al cargo que surgirá del dictamen que emita la legislatura de acuerdo al procedimiento que se establezca en la ley, la cual deberá ser aprobada por las 2/3 partes de los miembros presentes en el Pleno de la legislatura del Estado. Una vez recibida la lista remitida por la legislatura con hasta 10 candidatas y candidatos, el Ejecutivo, dentro de los 10 días siguientes, formulará una terna y la enviará a la consideración de la legislatura. La legislatura, con base en la terna remitida por el Ejecutivo y previa comparecencia de las personas propuestas, designará a la o el fiscal general con el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes dentro de un plazo de 10 días. En caso de que la legislatura no hiciere la designación en los plazos antes referidos, el Ejecutivo designará a la o el fiscal general de entre las candidatas y candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. Punto número 3. En consecuencia, en sesión celebrada el 17 de febrero de 2022 y por unanimidad de votos, la 61 legislatura aprobó el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, mismo que se apega a lo previsto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y en la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y fue publicado el 19 de febrero de 2022 en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. 4. En términos del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, se dispuso una convocatoria pública abierta al proceso de designación de ciudadana o ciudadano para ocupar el cargo de fiscal general de justicia del Estado de México. 5. En términos del numeral 4 del proceso previsto en el artículo 2 del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, fueron registrados
43 aspirantes y concluido el plazo correspondiente, quienes integramos la Junta de Coordinación Política, nos reunimos los días 28 de febrero y 1 de marzo para realizar la revisión a efecto de determinar aquellos que acreditaran el cumplimiento de los requisitos exigidos para ocupar el cargo y seleccionar hasta 10 candidatas o candidatos para integrar la lista. 6. Con sujeción a los artículos 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 65 a 68 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, así como a los numerales 5º y 6º del proceso señalado en el artículo 2 del acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, esta Junta de Coordinación Política integró el dictamen con la lista de hasta 10 candidatas o candidatos para el cargo de fiscal general de justicia del Estado de México, con base en el cumplimiento de los requisitos legales, en la evaluación documental de idoneidad, la propuesta del programa de trabajo y la experiencia en materia de investigación y persecución de delitos y de administración pública. 7. Como lo mandata la normativa constitucional y legal conducente y el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la y o el fiscal general de justicia del Estado de México, en sesión celebrada el 3 de marzo del año en curso, la 61 legislatura aprobó por unanimidad de votos el dictamen de selección con la lista de hasta 10 candidatas o candidatos y fue publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno en esta fecha y remitido al Ejecutivo Estatal para la formación de la terna correspondiente. 8. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, el Ejecutivo Estatal formuló una terna correspondiente y mediante iniciativa de decreto usó terna de ciudadanos para que la soberanía designe al fiscal general de justicia del Estado de México. La terna formulada se integra por ciudadano José Luis Cervantes Martínez, ciudadano Rodrigo Archundia Barrientos, ciudadano Edmundo Porfirio Garrido Osorio. 9. Recibida la terna que envió el Ejecutivo Estatal a la legislatura y con base en las disposiciones constitucionales y legales aplicables y en el acuerdo por el que se establece el proceso de la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, quienes formamos la Junta de Coordinación Política, verificamos que los integrantes de la terna formaran parte de la lista de las y los 10 candidatos que, en su oportunidad, fue enviada al Ejecutivo Estatal por la legislatura. 10. En acatamiento de lo mandatado por las disposiciones constitucionales y legales, así como por el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, citamos a comparecer a los integrantes de la terna y desarrollamos su comparecencia el día 9 de marzo de 2022 en el Salón de Juntas de la Junta de Coordinación Política conforme a la cronología siguiente. Ciudadano José Luis Cervantes Martínez, 11 horas. Ciudadano Rodrigo Archundia Barrientos, 11:30 horas, modalidad mixta. Ciudadano Edmundo Porfirio Garrido Osorio,
12 horas. Resaltamos que las comparecencias enriquecieron la información y nos permitieron conocer de viva voz cuestiones relevantes en relación con la posición de quienes integran la terna sobre la trascendente función que se reserva al fiscal general de justicia, así como sobre el desempeño ético y profesional. 11. Desahogadas las comparecencias, formulamos el presente dictamen de designación para la votación por el Pleno de la Asamblea, destacando que quienes integran la terna han participado en un cuidadoso y amplio proceso de análisis en el que fueron ponderados elementos sustantivos, objetivos y razonables y aspectos que complementan y fortalecen el marco jurídico aplicable en razón de la importancia del perfil para el cargo a desempeñar. En su oportunidad se verificó que cumplieran con los requisitos señalados en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y con aquellos elementos adicionales señalados en el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México. 12. Por lo tanto, con sustento en lo previsto en los artículos 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 68 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y en el acuerdo por el que se establece el proceso de la convocatoria para designar a la o el fiscal general de Justicia del Estado de México, nos permitimos emitir el presente dictamen de designación y proponer a la votación por el Pleno de la Asamblea la terna de candidatos en los términos siguientes: ciudadano José Luis Cervantes Martínez, ciudadano Rodrigo Archundia Barrientos, ciudadano Edmundo Porfirio Garrido Osorio. Precisamos que los candidatos propuestos se ajustan a las exigencias constitucionales y legales y reúnen el perfil para desempeñar la función, por lo que deberá ser la legislatura quien en uso de sus facultades determine lo procedente. 13. Este dictamen de designación se remite a la presidencia de la directiva de la 61 legislatura para su incorporación en el orden del día de la sesión de la legislatura para su discusión y votación en la sesión inmediata posterior a la aprobación del dictamen por parte de la Junta de Coordinación Política. Resolutivos. Artículo primero. Por lo tanto, con sustento en lo previsto en los artículos 83 ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 68 de la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y en el acuerdo por el que se establece el proceso y la convocatoria para designar a la o el fiscal general de justicia del Estado de México, nos permitimos emitir el presente dictamen de designación y proponer a la votación por el Pleno de la Asamblea la terna de candidatos para que de entre ellos se designe fiscal general de justicia del Estado de México en los términos siguientes: ciudadano José Luis Cervantes Martínez, ciudadano Rodrigo Archundia Barrientos, ciudadano Edmundo Porfirio Garrido Osorio. Artículo segundo. Este dictamen de designación se remite a la presidencia de la directiva de la 61 legislatura para su incorporación en el orden del día de la sesión de la legislatura para su discusión y votación. Diputada Miriam, agradezco a los compañeros, sirvamos poner atención, gracias, para que pueda continuar la diputada Miriam. Adelante, diputada Miriam, muchas gracias. Gracias, presidenta. Artículo segundo. Este dictamen de designación
se remite a la presidencia de la directiva de la 61 legislatura para su incorporación en el orden del día de la sesión de la legislatura para su discusión y votación en la sesión inmediata posterior a la aprobación del dictamen por parte de la Junta de Coordinación Política, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 9 días del mes de marzo del año 2022. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Miriam. Leído el dictamen con sus antecedentes, pido a quienes estén por su turno a discusión se sirvan levantar la mano. ¿En contra? ¿Abstención? La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Toda vez que se trata de una terna, se adjuntan al dictamen 3 proyectos de decreto, por lo que discutiremos y votaremos cada proyecto de decreto de la terna, aclarando que si alguno obtiene la mayoría legal correspondiente, esto es, la aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes, ya no realizaremos la discusión y votación de los otros. Pido a la diputada Miriam Escalona Piña dé lectura al primer proyecto de decreto de la terna. Presidenta, decreto número de la Honorable 61 Legislatura del Estado de México, decreta. Artículo único. Se designa al ciudadano José Luis Cervantes Martínez como Fiscal General de Justicia del Estado de México por un periodo de 9 años. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputada. Damos inicio a la discusión y votación del primer proyecto de decreto de la terna. Por lo tanto, abro la discusión en lo general de la propuesta en favor del ciudadano José Luis Cervantes Martínez y pregunto a las y los diputados si desean hacer uso de la palabra. Para recabar la votación en lo general, pido a la Secretaría abra el sistema de votación hasta por 2 minutos. Si alguien desea separar algún artículo en lo particular, por favor, sírvase expresarlo. Ábrase el sistema de votación hasta por 2 minutos.